Señores, vamos a darle paso a este momento que lo vinimos anunciando, lo hicimos en el comienzo del programa, lo hicimos en el medio y lo estamos haciendo ahora en el cierre para darle este marco de entereza que queremos darle. Y lo tenemos en línea. Abel Martínez ha conseguido esta comunicación, al cual agradezco tanto a él como al señor Enrique Romero, que va a charlar con nosotros sobre este tema interesantísimo. Abel, manéjalo. Sí, Enrique Romero es el cofundador junto a Adrián Salvucci del movimiento Proyecto Segunda República. Tienen su programa de televisión en TV1, que todos pueden entrar, ingresar o a la página de PCR y pueden escucharlos. Son muy interesantes los dos, saben muchísimo e investigan también. Por eso es que ellos fueron de los primeros que denunciaron a Néstor y Cristina Kirchner en los desvíos de los fondos de Santa Cruz. Hola, Quique, bienvenido. Mañana será otro día. Abel, Diego, Mariela y todo el equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos Enrique? días. Muy bien. Bueno, acá nosotros en las últimas horas que tuvimos noticias, ¿no? Por el equipo de Jorge Lanata, con las denuncias de los fondos de Santa Cruz, la cuenta de Néstor Kirchner en los Estados Unidos, y ustedes vienen denunciando esto desde el 2004, ¿no? Bueno, lo primero que me llama la atención al respecto es por qué ahora aparece a la luz y Claro. ocupa tanto espacio en los medios este tema, como que si no se enteraron que Néstor Kirchner ya murió, que Cristina Kirchner ya no es más presidenta y que tenemos un gobierno en la actualidad de Mauricio Macri que está haciendo muchas cosas que merecerían ser investigadas. Y no esto en este caso. Porque... Perdóname Enrique, que me voy a introducir, es lo que planteaba hace un ratito en el debate anterior. Esto es como, pasa a ser un chisme de barrio, digo, ¿a quién le puede interesar que después de tantos años hoy Néstor Kirchner haya tenido plata guardada antes de ser presidente? Hubiera sido muy bueno que mientras era presidente se lo procesara por este delito. Porque ahora, ¿quién habla? Y en ese mismo instante hubiera dejado de ser presidente, hubiera ido preso y nos hubiéramos ahorrado un montón de penurias que hemos tenido durante todo el kirchnerismo. Y hoy la situación con el gobierno de Macri es similar. Estaría bueno que las cosas que merecen ser investigadas en el gobierno de hoy se investiguen. Y si hay delitos, se lo procesa al presidente, si se llega a comprobar la gravedad de sus delitos, se lo destituya y tal vez nos ahorrásemos muchos problemas de acá en un futuro. Yo te pongo un ejemplo. Sí. Cada vez que hay una marcha a favor del PRO, van todas las viejas sosteniendo globos amarillos gritando que devuelvan la plata, como si fueran violencia arriba, ¿no? Que devuelvan toda la que se robaron. Sí. Supongamos el caso de que en este tema de los fondos de Santa Cruz se rastrea todo y se consigue que el Estado recupere todo este dinero que los Kirchner se han robado. Con suerte se puede llegar a recuperar 1.500 millones de dólares, digamos. Una cifra, la tiro al aire, ¿no? ¿Y qué haría el gobierno actual con esa suma de 1.500 millones de dólares? Yo, en lo personal, creo que no tardaría ni 5 minutos en emitir un cheque y entregárselo a algún buitre o a alguna compañía multinacional que esté demandando a la Argentina en algún foro internacional. Enrique, perdóname, ¿qué es lo que te lleva a vos a ser la persona que denuncie a Néstor Kirchner por este desvío de fondos de Santa Cruz? ¿Qué es lo que te involucra tan profundamente como para llegar a una cosa tan así? La historia comenzó de esta manera. El 4 de enero del año 2004, Néstor Kirchner, siendo presidente, se presentó en una cumbre americana de presidentes en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Esto fue en Monterrey, México. Él en su discurso dijo, textual, en la peor crisis de mi provincia, yo salvé los fondos, en la mayor crisis de mi país, yo salvé los fondos de mi provincia. ¿Qué año esto? Año 2004, y él se estaba referenciando a nuestra crisis del año 2001. Él dijo que salvó los fondos de la provincia de Santa Cruz depositándolos en el Banco de la Reserva Federal al 1% de interés, y aclaró que si bien el interés no era mucho, él no quería correr riesgos y por eso eligió esa inversión.
Yo que en ese momento era enero, estaba ese de comunicado está, vacaciones. eso existe, digo, hay pruebas de eso, ¿no? Claro, Eso no, él pará, tuvo. acá viene la cosa. Yo que estaba de vacaciones en aquel momento, era enero, escuchando eso en vivo y en directo, cuando lo escucho decir se me paran los pelos de punta. Inmediatamente agarro el teléfono y lo llamo a mi colega Adrián Salvucci y le digo, este tipo está mintiendo. Nosotros desde Proyecto Segunda República, desde que empezamos, nos dedicamos a estudiar estructuras de poder mundial. Una de las estructuras básicas del poder mundial es el Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal, su función es una imprenta, básicamente, emitir papeles color verde. Esos papeles color verde se los presta al gobierno de los Estados Unidos a cambio de un famoso bono del Tesoro norteamericano. Ese bono lo emite el Tesoro norteamericano, es el equivalente a nuestro Ministerio de Economía. Emite ese bono y se lo entrega a la Reserva Federal en préstamo, como que la Reserva Federal le presta los dólares al gobierno, el gobierno emite el bono, la Reserva Federal se queda con ese bono como garantía del préstamo y después lo comercializan. Una trama muy sucia, ¿no? Así funciona el mundo, así funciona el dólar. Podemos dar una conferencia entera que dure horas para explicar esto, pero esto es así. La cuestión que el Banco de la Reserva Federal, por ser así, no tiene una estructura de inversiones, no es un banco de inversión. Uno no va con plata y le dice, se la deposito y me paga interés. No, la confusión de Néstor con ese 1% tuvo que ver que el bono del Tesoro le paga a la Reserva Federal un 1%, pero si uno va con dólares a la Reserva Federal de los Estados Unidos, no tendría ni siquiera dónde guardarlos, porque es una imprenta que su función es que se imprime el dólar y se va bien lejos a todo el mundo. Acá en la Argentina hemos hecho un fetiche de ese papelito impreso por esta Reserva Federal. Viendo esta declaración de Néstor Kirchner, de manera inmediata nos pusimos en contacto con el Banco de la Reserva Federal. Al principio fue un contacto vía email, nos atendían funcionarios de baja categoría y cada ida y vuelta de mensaje de mail nos respondía un funcionario de más alta categoría. Finalmente nos terminó respondiendo el vicepresidente de la Reserva Federal de Nueva York. La Reserva Federal en Estados Unidos está distribuida en 7 sedes en 7 estados. El vicepresidente de la Reserva Federal de Nueva York se comunica con nosotros telefónicamente para hablar de este problema. Y lo que nos dice, le pedimos, por favor, si nos lo podía enviar en una carta formal de correo normal, y recibimos esa nota. La nota decía: el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos es el banco central de los Estados Unidos. Por tal motivo, no realiza ningún tipo de operaciones de inversión. El Banco Central de los Estados Unidos no tiene, ni tuvo nunca, ninguna relación ni con la provincia de Santa Cruz, ni con su gobierno. La información sobre la cual ustedes consultan es falaz. Les recomendamos denunciarlo a las autoridades. Firmado vicepresidente de la Reserva Federal neoyorquina. Con esa nota nos presentamos en la justicia y se inició la famosa causa por los fondos de Santa Cruz, que en aquel momento tuvo muy poco estado público, los medios lo tapaban, bueno, fueron muy pocos periodistas los que tomaron eco. Después, personalidades del espectro político quisieron subirse a este caballo, como ser Lilita Carrió o Patricia Bullrich, y la historia ya la conocemos, todo lo que siguió después. Yo, Enrique, me encantaría estar hablando horas con vos. La verdad que se entiende que tenés una historia cargada arriba de esto tremenda, pero quisiera aprovechar, está Walter Edward, Osvaldo Luis, Abel Martínez, que son periodistas increíbles, y me gustaría que si, porque estamos cerrando el programa y estamos casi en los últimos minutos, y quiero aprovecharte para que te hagan algunas preguntas. Adelante. Hola, muy buenos días. Walter Edward saluda. ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta es muy puntual. ¿Se sabe exactamente cuál es la cifra y cuál fue la mecánica para sacarla del país y en qué terminó ese dinero? ¿Cómo fue la mecánica?
No se sabe todavía por una cuestión muy simple. La investigación nunca se llevó adelante. Nosotros, en nuestra presentación judicial, pedimos que se hiciera una lista, pretendíamos que se hiciera una serie de investigaciones, como por ejemplo los puntos que señalábamos, que se investigue el importe originalmente salido al exterior de la tesorería de la provincia, la fecha de esa salida, la individualización de cada una de las entidades financieras que recibieron los depósitos, criterios y procedimientos para elegir a las entidades financieras en las que se realizaron las inversiones, el tipo de depósito efectuado, sus fechas de conformación, sus plazos de vencimiento, las personas físicas o jurídicas que figuraban como titulares de los depósitos, los importes depositados, el caso de existir alguna diferencia entre el importe original salido de Santa Cruz y el depositado, las aclaraciones correspondientes, la modalidad del pago o la acreditación de los intereses, las tasas de intereses pactadas según el comprobante del depósito, las tasas de interés que a las fechas de los depósitos eran ofrecidas por otras entidades financieras en el mercado, las tasas de interés que a la fecha del depósito se fueron cerrando. En caso de existir diferencias entre las tasas del mercado y las elegidas, las explicaciones del caso, para cada pago de intereses o de amortización de capital realizado por la entidad financiera, su importe, moneda y fecha. Para el cobro de los intereses lo mismo, su importe, moneda y fecha. En caso de existir diferencias, las explicaciones. Todos estos puntos nosotros se los pedimos. ¿Y cuál fue la respuesta juzgado ante cada una de esas medidas de prueba que ustedes exigieron? ¿Llegó alguna respuesta formal por parte de la justicia? Cuando se inició esta investigación, nuestra denuncia original cayó en el Juzgado Federal número 7, que estaba a cargo del juez Jorge Urso. El juez Jorge Urso inició esta investigación y de manera muy correcta y en muy buena dirección. Esto hay que resaltarlo. El mismo juez Urso mandó exhortos diplomáticos a través de la Cancillería Argentina a la justicia suiza. ¡Qué escándalo! De vuelta al juzgado de Urso llegó un pedido del Procurador General de la Justicia Suiza, que se llama Folco Gali. Llegó un pedido al juzgado de Urso de Folco Gali solicitándole, ante la solicitud del juez, las aclaraciones que correspondan respecto al grado de inmunidad que pueda llegar a tener el imputado, que en este caso era el presidente de la Nación Argentina, casualmente por ser el presidente de la Nación Argentina. Y una vez respuesto esa solicitud, la justicia suiza iba a avanzar y iba a entregar toda la información solicitada. Claro. ¿Qué terminó sucediendo? Que el juez Urso, que era un juez subrogante en aquel momento del juzgado número 7, porque el juzgado número 7 estaba vacante, era el juzgado del famoso juez Trovato, ¿no? Sí. Y Urso era un subrogante. Néstor Kirchner se apuró para nombrar al juez titular de ese juzgado. ¿Quién fue el juez titular de ese juzgado? Guillermo Montenegro, el juez Guillermo Montenegro, que luego fue secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires durante ¿Estos jueces están siendo investigados? Y hoy es embajador en Uruguay. ¿Los investiga alguien? ¿A quiénes? A esta gente que nombras. No, nadie los investiga. Al contrario. Guillermo Montenegro, una vez que llegó al juzgado, Guillermo Montenegro llegó al juzgado a fines de noviembre del año 2004. ¿Cuál fue su primer resolución antes de Navidad? Antes de Navidad, en menos de un mes, determinar todo lo contrario que había determinado Jorge Urso, que esta causa no corresponde al fuero federal, por más que se trate del presidente de la Nación, por más que estuviera involucrado el Banco Central en las operaciones, no correspondía al fuero federal. La causa la fletó a la provincia de Santa Cruz, y en la provincia de Santa Cruz, en plena feria judicial, la agarró Santiago María Lozada, el juez Santiago María Lozada, que era el titular del juzgado de instrucción número 1 de la provincia de Santa Cruz, y que en aquel entonces
era el marido de Romina Mercado. Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner. O sea, estábamos hablando de un juez que era el sobrino político del presidente de la Nación. Sí. Ese juez en media hora determinó que acá no hay ningún tipo de delito, sobreseemos a todos y acá se acabó la cosa, y ese fallo nunca lo hizo público. Nosotros hemos solicitado de 1000 maneras que hicieran público ese fallo y pasaron 5 años hasta que pudimos obtener ese fallo de la justicia de Santa Cruz. Enrique, yo te voy a hacer un paréntesis, vos que sos licenciado en publicidad sabrás entender que estamos tratando de abreviar lo más que podamos porque ya estamos pasados 6 minutos. La verdad que es muy atrapante lo que contás, lo que tenés, lo que sabés, lo que has investigado, lo que estás investigando. Es magnífico, es para hacer un programa aparte, ¿no? Con toda la información que tenés. No sé si para redondear, Abelito o Osvaldo quieren preguntar algo más. Abel. No, yo simplemente, pero me parece que va a ser muy largo, ¿no? Algo que puede ser descabellado. Recién Diego decía, buenos días ante todo, perdón, Enrique. ¿Qué tal? Buenos Decíamos, ¿a quién le puede interesar ahora que ya está muerto, ¿no? ¿A quién puede...? Yo digo, siempre se hicieron famosos el hecho de decir, nosotros hacemos todo en conjunto, cuando decía Cristina con Néstor, nosotros hacíamos todo en conjunto. No puede, o sea, ¿no es aplicable el mismo delito hacia ella? De la asociación ilícita. Por eso, ¿no es aplicable el delito hacia ella ahora? Yo creo que sí, pero eso lo tiene que determinar la justicia. Yo no soy abogado, pero todo aparenta que estamos hablando de una asociación ilícita de la cual ella sería partícipe. Como matrimonio, ¿no? Claro. Sí. Y hasta como heredera también. Enrique, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias, Abel, porque la verdad que sabes muchísimo. Te felicito, tenés muy buena información y nos encantaría algún día traerte o invitarte a la radio y poder hacer con mucho gusto, un tiempo largo. Me puedo presentar ahí en el piso si ustedes organizan. Dale, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Quique. Quique. A ustedes y quedo a su entera disposición. Gracias, igualmente. Un abrazo grande. Un crack, Sí, tiene mucha sabe información. mucho. Sí, Mucha muy información. claro, aparte lo explicó, la metodología, cómo fue y cómo se desligaron las responsabilidades. Sobre todo, me sorprendió lo de Guillermo Montenegro. No sabía que había sido partícipe en derivar la causa hacia la provincia. Hay varios nombres que hoy están con este gobierno que fueron cómplices también con el anterior. Así que Quique Romero, Proyecto Segunda República, lo buscan en TV1 en YouTube, el canal, y ahí hay mucha más información sobre el análisis de la realidad en la Argentina. Entrevista que vamos a subir a i.noticias.com.